Buenos días, mi nombre es Evaldi Jesús Bobadilla Lora, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Mi centro es Santa Marta. Vamos a hablar aquí sobre las capacidades técnicas, legales y de gestión para equipo Blue Team y Red Team. La presente investigación se refiere a realizar una práctica controlada usando técnicas de Red Team y Blue Team, las cuales brindan unos registros que son necesarios para realizar las limitaciones de uso no autorizados de la información, bajo las leyes constitucionales colombianas, todo con el propósito de brindar una solución a un problema de seguridad informático que enfrenta la empresa Cyberforce Technology. Las características principales de este trabajo de investigación es poder realizar un ataque al sistema, simulando la forma de cómo un atacante pudo entrar y a la vez poder controlar el incidente que se presentó cuando un equipo de la red fue vulnerado, permitiendo la extracción de la información sensible de la empresa de manera ilícita y la elevación de privilegios ilegítimos, con lo que la persona malintencionada pudo controlar parte de la operación de la organización. El interés principal de esta investigación es que la empresa Cyberforce Technology pueda hardenizar o implementar unos controles de seguridad informática que permitan asegurar los procesos de la organización y pueda mantener un prestigio ganado de manera global y sostener la tranquilidad y confianza que se le ha proyectado a sus clientes. El objetivo general de esta investigación es realizar un informe técnico que permita implementar sobre la empresa Cyberforce Technology un conjunto de estrategias usadas en materia de ciberseguridad por los equipos de Red Team y Blue Team que permitan mitigar y controlar un fallo de seguridad informática sobre esta compañía, la cual puso en riesgo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos vitales para la operación. Objetivos específicos, estudiar las leyes y decretos sobre delitos informáticos en Colombia, profundizar sobre las técnicas de pen testing, fases y herramientas usadas, investigar sobre las funciones del equipo Red Team, las técnicas de penetración usadas en estos actores del sistema, software usado y resultados obtenidos. Y investigar sobre las funciones del equipo Blue Team y equipo de respuestas de incidentes, las técnicas de contención usadas por estos actores del sistema, software usado y resultados obtenidos. Bueno, comenzamos con las leyes y decretos en Colombia sobre delitos informáticos. En Colombia tenemos la ley 1273 de 2009, que esta ley crea un bien jurídico tutelado, el cual se encarga de resguardar los datos e información sensible de cualquier empresa, entidad o persona natural contenidas en los equipos de cómputo de cualquier sistema de información, con el fin de preservar, garantizar la integridad, disponibilidad y fidelidad y castiga el uso inapropiado de este recurso para cometer cualquier fraude. Entonces, esta ley es la que se encarga de penalizar esos problemas de seguridad informática que una persona puede hacer contra una empresa. Aquí tipifican el delito. En esta parte es cuando al delito le dan los castigos a las personas que cometen estos delitos, con qué los van a multar. O sea que esta se encarga de la penalización. Y la ley estatutaria 1581 de 2012, que es de la protección de datos, que es aquella que se le aplica a la empresa de recolección de datos para que ellos sepan quién es el titular de la información, quién es el recolector de los datos, que una información no puede ser divulgada si tiene carácter sensible y es confidencial, que para que la información pueda ser o el tratamiento de datos pueda ser público, tienen que hacer que la información quede pública, que ya sean para medios estadísticos, históricos, ¿cierto? ¿Qué problemas tiene la empresa si llega a hacer alguna divulgación de información confidencial? Que la información confidencial se le puede entregar al titular o a un tercero que tenga un poder legítimo por el titular de la información, que cuando un, se termina una relación entre la investigación que está realizando la empresa y el titular de la información debe ya obtener su información que fue recogida. Entonces, esta ley estatutaria es aplicada a la recolección de datos.
Entonces, aquí nos encontramos en la empresa Cyberforce Technology. El primer problema que se presentó es que realizaron un informe o estaban realizando un contrato o un acuerdo de confidencialidad para armar un grupo Red Team y Blue Team para una contención de ataque. Este acuerdo fue preparado por una persona, un colaborador de la empresa que tenía pues un alto cargo, pero que esa persona estaba tomando, la empresa la iba a tomar como fachada, porque había muchos puntos irregulares dentro de ese contrato o acuerdo, de pronto para beneficio del mismo o iba a vender la información a un tercero. Entonces, ¿qué pasa? De que en este proceso nosotros nos encontramos que en el acuerdo mencionaban procesos ilegales dentro de Cyberforce Technology que no pueden ser divulgados, datos de chuzadas e interceptaciones, que eso es algo que no se debe hacer cuando tenemos este tipo de permisos por la empresa de entrar a un sistema. Decía que no se podía denunciar ante las autoridades cualquier evento de sospecha, de espionaje, o sea, para que nadie lo supiera, que abstenerse de denunciar y publicar información confidencial e ilegal, que, o sea, iban a manejar unas informaciones ilegales, que la parte recolectora no divulgaba información confidencial e ilegal sin previo consentimiento, eso es para que el tercero pudiera estar tranquilo, y que en el caso de que la información confidencial fuera revelada o descubierta por la entidad o por las partes que hacen este proceso, las personas deberían buscar un abogado privado y sacar a la empresa de este problema. Y es algo que es muy difícil que la empresa se desligue porque es que la empresa es la que da el consentimiento para que hagan esta investigación. Entonces, esta primera parte lo que nos llevó directamente es que cuando se va a crear un contrato, no solamente de Red Team o Blue Team, sino cuando comenzamos a hacer contrataciones de la empresa, lo primero que debemos realizar, ¿cierto? Es la revisión de las hojas de vida de estas personas que se van a contratar para mirar si tienen problemas con la fiscalía o problemas con los entes legales, con la Policía Nacional, para mirar si tienen alguna penalización. Es muy importante realizar encuestas y cuestionarios, estos cuestionarios para mirar el nivel de capacidad que tiene esa persona, ¿cierto? Y la encuesta, pues para mirar la parte social también de la persona, para mirar cómo se comporta. Y eso lo podemos ayudarnos de un psicólogo o de un trabajador social. Debemos firmar unos acuerdos bien establecidos, un acuerdo de confidencialidad para el tratamiento de esa información, realizar un inventario con de lo que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Revisar los dispositivos. Si vamos a hacer un trabajo y hay una persona encargada, pues esa persona es bueno que revise los dispositivos que están usando para dicho trabajo y con qué fin lo están usando, si son dispositivos personales o son dispositivos que está proporcionando la empresa, que lo ideal sería que solamente los dispositivos o los softwares que la empresa puede proporcionar. Realizar mecanismos de identificación y autenticación eh, para saber directamente que la persona que está trabajando realmente es quien dice ser. Mecanismo de control de acceso para que las personas que están haciendo estas labores pues tengan sus credenciales activas y gestionadas por el grupo de tecnología. Y los mecanismos de monitoreo y registro, o sea, llevar una bitácora para saber directamente cómo están trabajando, cuál es el horario de trabajo, ¿cierto? Y eso lo debe tener el responsable o el dueño del proceso, por decirlo de esa manera. Entonces, ahora pasamos pues a lo que es el pentesting. El pentesting son unas fases que utilizan los pentesters para cuando van a hacer una investigación dentro de una empresa. Y esto lo que lo ayuda es a los laboratorios de seguridad informática. Entonces tenemos una fase que hablamos de la fase de reconocimiento. Es la fase principal porque dependiendo de este reconocimiento podemos llegar a una excelente o débil conclusión. Toda vez que esta fase se puede auditar y colocar los caminos a tomar para evaluar los demás momentos o periodos. Tenemos una fase de escaneo. Esta fase la usan los pentesters para comenzar a descubrir los activos de la empresa auditada. Y ya comienzan a recopilar información sensible como elementos de la infraestructura, tipos de sistemas operativos, configuración de firewall, antivirus y cualquier tipo de programas instalados en su entorno.
Esto lo realizan con la ayuda de software especializados para encontrar vulnerabilidades y se encargan de dar un reporte para el sistema que se encuentra débil y, y que puede ser atacado. Este punto es muy importante, la pericia del profesional de seguridad informática, ya que puede llevar a buenos estudios los resultados, dando a conocer los falsos positivos o negativos. La fase de explotación es la fase donde los expertos en seguridad informática comienzan a analizar las amenazas encontradas en los puntos anteriores, abordan el tema verificado si son amenazas reales o explotables. En este caso de ser explotada, evalúan el impacto que tiene dicha vulnerabilidad para la seguridad de los activos de la empresa y cómo mediante herramientas pueden ser mitigadas. Tenemos la fase de post-explotación, es cuando ya se tiene bien documentado y expuestos las explotaciones de las vulnerabilidades del sistema, se evalúa el sistema comprometido y se estudia si hay otras oportunidades de mejora haciendo ataques profundos de esos puntos críticos ya explotados. En esta fase los pentesters buscan crear persistencia en los sistemas, creando ataques conocidos y buscando cómo mitigar el problema encontrado. Y tenemos otra fase, que es la fase de reportes y mitigaciones. En esta fase donde la empresa recibe la documentación oficial sobre la vulnerabilidad encontrada, las recomendaciones de los expertos en seguridad para mitigar esos fallos y la importancia de actuar de manera oportuna. Es importante que la empresa reciba un informe ejecutivo y otro técnico coherente, bien detallado, con el fin de que los ejecutivos presenten en el comité y la toma de acciones al respecto y las técnicas para que los encargados de seguridad puedan tomar los correctivos y sepan qué hacer de manera correcta. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ya un testeo, estas son las fases importantes que debemos seguir para poder dar a la empresa ese reporte que ellos están necesitando para poder hardenizar los controles o los correctivos que se deben tomar en la empresa para hardenizarlos, robustecerlos. También pues en esta prueba nosotros realizamos un laboratorio de prueba de penetración donde utilizamos mucho las técnicas del equipo Red Team con el fin de poder saber cómo ese atacante pudo vulnerar el sistema, pudo elevar privilegios dentro del sistema y también extraer una información. ¿Qué teníamos en este punto? Teníamos dentro de una red, dentro de un segmento de red, dos máquinas, una máquina con un sistema Kali Linux, que vamos a llamarlo para este momento la máquina atacante, y teníamos una máquina objetivo, que es una máquina con Windows 7. En esta máquina Windows 7 estaba corriendo un programa HFS Server 2.3, un programa que maneja el tráfico de archivos para envío de archivos. Y en esa versión 2.3 vulnerable, la cual lo primero que se hizo fue usar unas herramientas de escaneo en el sistema, ¿cierto? Y después que ya teníamos un reporte de las pruebas de escaneo, utilizamos otro software como fue el Metaxploit con el fin de explotar esa vulnerabilidad. Entonces, pasamos aquí a esta presentación donde se explica un poco más cómo fue ese ataque. El ataque teníamos una máquina Kali Linux, como lo dijimos anteriormente, y una máquina objetivo Windows 7. A través de la herramienta Nmap, hicimos un escaneo de puertos al servidor que íbamos a atacar a la máquina objetivo y esta nos devolvió un resultado. Dentro de eso encontramos el programa HFS Server 2.3 que tiene una vulnerabilidad. Entonces, lo que se hizo directamente es que se aprovechó esa vulnerabilidad con el Metaxploit ya encontrada y le mandamos un caballo de Troya a esa máquina, que es un virus en este caso. ¿Y que hizo el virus directamente? Se ejecutó dentro de la máquina lo ejecutó y le dijo a la máquina atacante que ya podía tener cualquier tipo de peticiones. Y entonces ahí se creó una persistencia entre la máquina y la máquina a través del Meterpreter, la máquina objetiva a través del Meterpreter, pudo hacer comandos hacia la máquina objetivo para poder obtener información importante de la empresa. Por aquí pues hubo un robo de información y aparte hubo una elevación de privilegios y con esto se obtuvo el control total de esa máquina. Y esto fue lo que puso en riesgo a la empresa Cyberforce Technology, ¿cierto?
Entonces, cuando ya se termina de hacer ese laboratorio, ¿cierto? Nos damos cuenta de que ya hay una acción que se está presentando en tiempo real. O sea, ya hay un ataque que se está presentando en tiempo real. Entonces, aquí es donde entra el equipo Blue Team a hacer su respectivo trabajo. Pero ¿qué pasa? De que cuando ya nosotros estamos dentro de una empresa, cuando está siendo atacada de momento real, pues el equipo Blue Team tiene que hacer el trabajo del equipo de control de respuestas de incidentes rápidas, porque en el momento tienen que controlar ese ataque. Entonces, pues aquí entra el grupo que se comporta como respuesta, control de respuestas de incidentes. Entonces, en esta parte se verifican dónde se produce el ataque. Es importante identificar el dispositivo donde se produce el ataque. Una de las partes importantes es desconectar ese dispositivo de la red por el momento mientras analizan, mientras hacen su trabajo eh, de forencia, de cómo se pudo presentar, ¿cierto? Si este es un elemento importante, ya sea como una base de datos o un dispositivo que está transmitiendo archivos, entonces, ¿qué pasa? La empresa siempre debe tener la forma de cómo dirigir el tráfico de la red, ¿ya? O sea, el camino que debe coger mientras se soluciona el problema, porque la empresa no puede dejar de operar, ¿cierto? Entonces, cambiar las contraseñas de acceso de ese dispositivo que está siendo afectado. Si bien un atacante pues, puede vulnerar esas contraseñas, pero entre más seguras sean, pues tienen más trabajo para hacer y eso da cancha a contener un poco más el ataque. Evaluar el incidente, ¿cierto? O sea, ¿qué daños produjo ese incidente cuando se presentó? Ya, comunicar el incidente. Es importante de que primero se comunique el incidente a esas personas que puedan ayudar a contener el ataque. Y también pues a la alta gerencia para que tomen decisiones de que se está presentando el ataque y cómo ellos pueden ayudarnos en partes importantes. Por lo menos que si se va a detener la operación, que ellos pues digan cuánto tiempo se podría detener, o sea, puntos críticos. Y también pues debe haber una persona que es el que se encarga de hablar con los empleados de la empresa de lo que se está presentando y también con los clientes y calmar a los clientes, a calmar la nube que se presenta en medio de este problema. Y ya es cuando el equipo también entra a contener los daños presentados, a contenerlos para que no se siga escalando, porque entre más rápido sea la respuesta del incidente, más rápido se contiene y menos daño puede sufrir la empresa si dejamos que eso siga pues avanzando. Entonces, cuando la empresa en el momento no tiene un ataque en tiempo real, ¿cierto? Y contratan a un equipo Blue Team, entonces, ¿qué pasa? El equipo Blue Team son los que entran para hardenizar los controles. Con ayuda del equipo rojo que hace las pruebas de penetración y encuentran los fallos, el equipo Blue Team busca la forma de cómo hardenizar esos controles para que no se presenten eventos de seguridad. Y por lo menos en este desarrollo de este trabajo que se hizo, ¿qué nos encontramos? Lo primero que nos encontramos es que el sistema operativo debe estar actualizado. Estamos trabajando con Windows 7, Windows 7 está desactualizado, Windows 7 es inseguro, tiene muchas vulnerabilidades, no solamente con el sistema o el programa que se le está introduciendo, como es el HFS, sino que también tiene el problema del Eternal Blue y una cantidad de explotaciones que ya con el tiempo las han venido sacando al mercado o las han sacado para que se hagan esas explotaciones. Entonces es bueno tener el sistema operativo actualizado con unos buenos parches de seguridad. Eh, el firewall de Windows hay que controlarlo. Es bueno esas máquinas que tengan el firewall bien determinado para que no se presente este tipo de problemas. O sea, saber qué se va a dirigir, qué se va a controlar en la red. Pues que tenga antivirus. Como se inyectó un payload, que es un virus, y lo ejecutó la máquina objetivo, si tuviéramos un antivirus, el antivirus ese payload lo hubiese detenido. Entonces, pues es bueno tener el antivirus. En los firewalls de la red, son firewalls perimetrales en la red. Es importante tener un firewall de la red para que gestione y controle el acceso, el flujo de la información. Ese software de transferencia de archivos HFS3
pues ya si hay una vulnerabilidad, es bueno buscar la página o buscar directamente a la empresa creadora, que en este caso es Regeto, para que ellos pues den la versión más actual donde ya controlan esa parte, ese parche. Los controles de cuentas de usuario, bloqueo de escritorios remotos, muy importante, BitLocker, activarlo, las copias de seguridad de Windows, e implementar software de monitoreo. Esos software de monitoreo podemos estar hablando de lo que son IDS o los IPS, pero hay que tener mucho cuidado cuando vamos a implementar en las empresas estos software o estos dispositivos si son hardware. ¿Cierto? Porque si son hardware, ejemplo, nosotros conectamos un IDS directamente al equipo de la red, ¿cierto? A una de las interfaces. Entonces el sistema está entrando información por el puerto de internet y nosotros acá estamos por modo mirror, estamos recibiendo esa información también para mirar el tráfico de la red. Si lo hacemos como IDS, que es lo más oportuno en este caso, ¿qué hace directamente ese IDS? Le manda información al que está monitoreando la red, ¿cierto? Y puede estar mirando el tráfico. Este no toma acciones, este simplemente lo que hace es que va mostrando la información. Pero si de pronto configuran una IPS, que lo que hace es que la IPS no solamente detecta intrusos, sino que toma acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que puede cerrar puertos. Y si en algún momento pues, se está presentando un flujo de información por una transacción legítima de la empresa, puede que el sistema cierre. Y si hablamos de pronto de que la empresa está recibiendo un pago, deja de recibir ese pago porque se detectó que hay una anomalía, o sea, de pronto no es una anomalía de que es un virus o que un ataque, sino que en ese momento se está congestionando la red y el sistema lo interpreta como un ataque. Entonces, para evitar de pronto una denegación de servicio, lo que hace es que corta la comunicación y entonces ahí pues podemos generar problemas. Entonces, este tipo de sistemas IPS, esto tiene que ser muy bien evaluado por la empresa. Tenemos la implementación de las recomendaciones del CIS, que es Center for Internet Security, ¿cierto? Que son controles de seguridad críticas. Pues son mejores prácticas para aplicar a las empresas que tienen muchas vulnerabilidades con el fin de robustecer los controles. En esto, pues tenemos que mirar cómo está configurada la empresa, ¿cierto? Si se categoriza como una empresa grande, mediana o pequeña, ¿cierto? Porque todas las empresas con todas las escalas tienen, pueden sufrir un ataque informático. Entonces, ¿qué pasa? De que dependiendo de dónde esté, dependiendo del grupo, ya sea por el tamaño de su operación, el tamaño de su personal, podemos garantizarlas en el grupo uno pequeñas, grupo 2 mediana, grupo 3 grandes, y esas son 20 recomendaciones de seguridad que las tenemos que ir haciendo desde el grupo uno al grupo número 3 dependiendo de la capacidad de la empresa. Y esto es para una serie de recomendaciones para poder robustecer o hardenizar controles y que las empresas cumplan con esas normas. Otra recomendación es, pues, se puede implementar un 100, ¿cierto? El 100 agrupa dos puntos, agrupa el SIN y el CEN. El SIN gestiona la información de la seguridad y el CEN maneja eventos de seguridad. Entonces, esto es un framework que ayuda al monitoreo de detección de amenazas y proporciona una seguridad en tiempo real. Entonces, cuando nosotros tenemos directamente un 100, lo que hacemos es que buscamos la fase de orígenes de datos, son todos esos software que nos están ayudando en determinados eventos de seguridad, por lo menos los logs de antivirus, los logs que generan los firewall, los logs que generan los sistemas operativos, los logs que generan otros sistemas y que hacen directamente el 100. Los agrupa para que entregarle ese reporte o alertar a ese encargado de seguridad para que los pueda estudiar. Ahora, no es solamente tomar esos logs que ya tenemos identificados en cada uno de esos sistemas y meterlos dentro de un solo punto de manera de pronto no entendible o de manera entendible para cada uno de los sistemas. El 100 lo que hace es que sigue una serie de pasos para entregar una información limpia y clara en un solo formato a la persona que va a hacer el estudio. Entonces, pues ahí comienza con un punto importante que es el parseo, ¿cierto? Que define todos los logs
cómo es su timestamp, cuál es la IP de origen, cuál es la IP de destino, quién es el fabricante y los deja como en un solo marco de trabajo. Después de eso, pues viene un punto que es la normalización, que es que customiza el log para que todo hable como el mismo idioma, o sea, todo tenga una misma estructura, no importando de qué fabricante sea. Aquí no interesa el fabricante. Sí, el fabricante es uno de los puntos importantes porque te van a decir quién es el fabricante en una columna, pero lo importante es que te van a recopilar esto en columnas muy bien específicas para que se pueda entender este, este log. Después de eso viene la categorización, ¿cierto? Que es colocar la etiqueta para agrupar por acciones iguales o eventos en el sistema. Para decir, es que este evento es de la categoría A, los meten todos de la categoría A. Si es categoría B, categoría B. Cuando la persona va a buscar por esas categorías, que en este caso pueden salir, ejemplo, 5 categorías, pueden mirar que en la categoría número 1 de esos eventos informáticos hay 100, en la categoría 2 hay 50, en la categoría 3 hay 70 y así sucesivamente con todas las categorías. Y esto ayuda a identificar problemas más, organizar los problemas más grandes y problemas de pronto un poco más pequeños en su momento. ¿Cierto? Tenemos el sistema de agregación que optimiza el almacenamiento. Esto agrupa también eventos iguales, pero sobre todo que indexa los eventos, así como hace la base de datos que hace una indexación, como si fuera un diccionario, para que todo esté bien agrupado, bien agrupado, porque esto lo agrupa en un solo bloque. Y tenemos el filtrado para determinar los datos del 100 y para que el correlador, porque esto trabaja con un correlador, que es el que se encarga de organizar todos los logs, y esto lo que hace directamente es que no permite, ¿cierto? Que nosotros hagamos o busquemos tantos logs y algunos que de pronto nos van a llenar ese correlador y no nos va a servir de nada. Entonces, entre más logs tengamos que sean muy relevantes para el asunto que estamos tratando, vamos de pronto a fallar. Vamos a fallar, entonces, o de pronto no digamos que a fallar, pero sí vamos a hacer el proceso un poco más tedioso. Entonces es muy importante saber con qué log contamos y cuáles son los logs más relevantes para el proceso. Entonces, en conclusión, esta investigación arrojó resultados satisfactorios sobre las pruebas de penetración en el sistema informático de la empresa CyberFox Technology, usando estrategias del equipo Red Team, las cuales nos permitió determinar cómo se produjo el ataque informático, qué puso en riesgo la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos vitales para la operación de esta compañía. También se lograron realizar una serie de recomendaciones basadas en las estrategias del equipo Blue Team para la jardinización de controles existentes o proponer otros más efectivos. Y todo con el fin de proteger esta empresa contra incidentes informáticos que afecten la misión y visión propuesta desde el momento de su creación. Por último, se presentaron las leyes ajustadas al marco legal colombiano que fueron quebrantadas cuando se cometió el ilícito. Todo con la finalidad de que la parte jurídica de la empresa Cyber4 Technology pueda emprender un juicio contra las personas que propiciaron este. Mil gracias por su compañía y su atención.